continuar con la parte de la que nos hace falta de React Native. Básicamente algunos elementos adicionales que me gustaría que vieran cómo funcionan, y ya después de eso pues nos adentramos en el proceso de la evaluación que tenemos pendiente. Entonces vamos a empezar primero. Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando con la parte de la aplicación con el objetivo de poder capturar las coordenadas de la ubicación, en este caso el ancho y el alto del dispositivo. Y si se recuerdan, por acá lo que hacíamos, que si lo giraba, ahí automáticamente se actualizan los valores. Entonces esa ventaja que tenemos es debido a las variables de estado que estamos utilizando dentro del diseño de la aplicación, y eso lo teníamos dentro de la parte que dice Dimension Screen. El día de ahora vamos a seguir trabajando con otro elemento que sería el manejo, en este caso, de la posición. Para eso vamos a crearnos acá en Screen un nuevo archivo que se llama Position Screen. Positions Screen.tsx. Y en este Position Screen.tsx vamos a empezar a crearnos siempre la parte de la aplicación. Hay que ponerle un export const para crearnos la variable, la función, perdón. La función se va a llamar Position Screen. Este va a ser igual a una función de tipo flecha, y en la función de tipo flecha solamente ponemos el return y los paréntesis para colocar el elemento que vamos a dibujar. Por el momento el elemento que vamos a dibujar es un view generado de React Native. Entonces le colocamos acá la definición del view, y eso sería suficiente para que pudiéramos empezar a trabajar en la parte del diseño de la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a ver con la parte del Position Screen? La idea es entender cómo los elementos se colocan de acuerdo a sus elementos padres, cómo cambian de posición, que eso es bastante similar, si lo queremos analizar de esa manera, es bastante similar a cómo lo hacemos cuando estamos trabajando con CSS. Las posiciones se manejan bastante similares, pero lo que cambia nada más es, digamos, el entorno donde se ejecuta, que en ese caso es una pantalla un poco más pequeña, con características específicas, a diferencia del trabajo que tenemos con la pantalla de escritorio. Entonces acá, ya que tenemos el Position Screen, hay que importarlo en el app.tsx. Aquí lo voy a comentariar, y nos traemos el Position Screens que tenemos al otro lado. Entonces ese, de igual manera, hay que importarlo. Aquí ya aparece importado en la parte superior, y ya genera en ese caso el Position Screen. Como no tiene absolutamente nada, aparece en blanco en el diseño de la aplicación. O sea, no aparece absolutamente ninguna información. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Position Screen? Buenas. ¿Qué vamos a hacer en el Position Screen? Aquí vamos a empezar primero a dibujar un poco la parte de los estilos. Vamos a crearnos siempre una variable que se llama styles, que va a ser igual a styleship, que es de React Native. Le ponemos el create, y ahí adentro vamos a colocar, en ese caso, los elementos. El primero que vamos a colocar es el container. Al container le vamos a poner que sea de flex 1, en ese caso la definición del flex 1, y un background color. Aquí le vamos a colocar un color bien específico. Le vamos a poner el numeral 28 C4 D9.
Esto debe de ir entre comillas. Y eso serían las definiciones del contenedor que vamos a agregar. Básicamente tiene esas características. Para que funcione hay que vincularlo con el estilo en la parte de arriba. Tenemos que poner el style igual y aquí ponerle styles.container para que le coloque en ese caso el color al contenedor. Y eso lo que haría sería ponerlo de esta manera. Poner, digamos, todo el elemento del color, es como un color verde o algo así, un color aqua quizá. Bien, ahora que ya tenemos definidos esos estilos, esas definiciones de esos elementos, la siguiente parte sería ver cómo trabaja con la parte de los elementos dentro del contenedor. Entonces, para hacer ese proceso, para colocar esos elementos dentro del contenedor, vamos a crearnos en la parte de abajo, vamos a crearnos los elementos. Voy a crearme un objeto que se va a llamar Purple Box. Ya ese elemento que se llama Purple Box le vamos a poner de una sola vez un tamaño. Y le vamos a poner en ese caso el alto de 100 puntos. Alto y ancho. Y vamos a colocarle un background color que en ese caso sería un numeral 5856 D6. Ese sería en ese caso el color que le vamos a agregar a ese elemento. Y de una sola vez le vamos a poner un border white de 10 y un border color de color, en ese caso sería blanco. Esa sería la definición del elemento que vamos a crear. Es un cuadro de color púrpura, perdón, de color algo azulito, con borde de tamaño de 10 y con el borde también de color blanco. Entonces, con esos elementos ya nos podemos crear en la parte de arriba, ya nos podemos empezar a diseñar los cuadros que van a ocupar esos colores. Nos venimos hacia la parte de arriba y creamos en esta parte de acá, creamos un view. Creamos un view y a ese view le vamos a poner el style igual y le agregamos en ese caso styles.purpleblocks. Y ese es el cuadro que acabamos de diseñar. Ese es el cuadro que tenemos ahí, que sería, pues no está de color púrpura, pero más o menos así lo hemos agregado. Eso básicamente lo que hizo nada más es agregar en la parte de arriba ese cuadro, lógicamente con la posición predeterminada. Normalmente la posición de los elementos es relativa al padre. Este es el elemento padre, entonces es relativa al padre y lo coloca siempre en la esquina superior izquierda si nosotros no le damos ninguna otra posición. Para poder entender un poco el proceso de la posición, vamos a duplicar este Purple Blocks. Y aquí en lugar de Purple Box le vamos a poner Orange.
y le agregamos en este caso el color que corresponde al orange. El color orange sería en ese caso un F0 a 230. Ese sería el color orange. Solamente duplicado y copiado de la parte de arriba. Y se le ha puesto nada más el color orange. De ahí los tamaños, el tamaño de 100 y el alto de 100 sigue siendo el mismo. El fondo es el que le cambiamos, el borde tiene un tamaño de 10 y el color del border es de color blanco, o sea, básicamente es exactamente igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí arriba vamos a duplicar este cuadro. Vamos a duplicar este cuadro y aquí le ponemos purple orange. Perdón, era orange box. Y eso es lo que hace colocarnos en esta parte de arriba los elementos que acabamos de indicar. Colocar uno arriba de otro. Y ahí tenemos los dos cuadros. Básicamente tenemos el cuadro de color púrpura y el cuadro de color orange. Con esos dos elementos ya podemos empezar a jugar con la parte de las posiciones. En este caso, en la parte de las posiciones, ya le puedo, por ejemplo, agregar al purple que tenemos acá, le puedo agregar en esta parte de abajo la propiedad top y le ponemos, por ejemplo, 50. Y vean que ya se cambió, se movió el elemento. El elemento se movió un poquito hacia abajo. Entonces, de la posición original, con el top, lo que hacemos es mover o desplazar el elemento hacia la parte inferior. Y ahí podemos empezar a jugar con la parte de las posiciones. ¿Qué pasa si ahora en lugar de 50 le ponemos 75? Y lo guardamos. Vean, ahí ya más o menos podríamos haber creado el efecto de colocar una caja encima de otra. Si más adelante quisiéramos hacer un diseño como ese, pues esta sería la manera de poder colocar los elementos. Poder colocar en ese caso un elemento encima de otro, debido a la posición en la que se encuentra ese elemento. También podemos cambiar en ese caso su posición. Por ejemplo, podemos cambiar el right, le ponemos right por ejemplo y le agregamos el valor de 50 y vean que ya se movió del lado izquierdo de acá, del lado derecho, perdón, se movió 50 posiciones hacia adentro de la posición original donde se encontraba. Entonces eso hace en ese caso la parte del right. Si le agregamos, si lo queremos en su posición original, podemos ponerle top 0 y right 0 y automáticamente se coloca en la posición original. Y ahí está en la posición original. Pero de acuerdo a eso lo podemos empezar a desplazar. Ahora bien, buenas. ¿Qué pasa si en esta opción, si acá empezamos a utilizar la palabra position? Y ahí podemos ver dentro de las opciones que están, se encuentra la posición absoluta, la posición relativa y la posición estática. Entonces nosotros en ese caso le vamos a poner posición absoluta. Si le agregamos posición absoluta, vean la diferencia ahora, dice top 0, right 0. Si ahora lo muevo, el cuadro púrpura se vino de la parte superior, se vino hacia el lado derecho. Automáticamente se desplazó de acuerdo a la posición que nosotros le habíamos indicado acá. Entonces esa posición le indica la ubicación del elemento dentro de la pantalla, cómo es que nosotros queremos que aparezca en ese caso esa pantalla. Vamos a crearnos otro cuadro.
y a este le vamos a poner green box, y en la parte de la definición del color le vamos a poner el 3B F0 3B, y ahí está en ese caso el green box. Los demás datos son iguales, le hemos agregado la misma información, solamente le cambiamos el color en la parte del background color. Con esa definición de colores podemos ahora venirnos hacia la parte de arriba y crearnos ahora otra nueva caja, y a esa nueva caja le vamos a poner green box, y ahí está la caja verde. En la parte de acá tenemos la caja morada, la caja orange, la caja verde y la caja de color púrpura. Si en el caso por alguna razón le pusiéramos, digamos que cambiáramos la posición original, vean, si le ponemos el posición al púrpura, le ponemos el posición comentariado, los tres elementos se posicionan de arriba hacia abajo. Los tres elementos se colocan en la parte superior. Ahora, yo puedo hacer, de acuerdo a eso que acabamos de colocar, yo puedo hacer ahora que esos elementos se muevan de un lado a otro. Por ejemplo, le puedo decir con el Justify Content, le puedo decir que se muevan de arriba hacia abajo, se muevan al centro, ¿okay? Y con el Align Items, le puedo decir también que se mueva al centro, y a eso sería de manera vertical. Y ahí tenemos en ese caso los tres elementos. Ahora con eso ya podemos cambiar, por ejemplo, de nuevo la posición del purple, y le colocamos de nuevo en ese caso absoluto, y ahí tenemos el absoluto en la parte de arriba, puesto en la parte superior. Eso le cambia en ese caso la posición. ¿Cómo podemos hacer para que, por ejemplo, este green box que tenemos acá aparezca en esta posición de abajo? El proceso sería el mismo. Nos venimos hacia acá y el green box que tenemos abajo le ponemos igual la propiedad position, le ponemos absoluta, y a diferencia de ese le vamos a poner el left 2.0 y el bottom 2.0. Y vean, con eso ya hicimos que el cuadro se desplazara hacia la parte de abajo. Tenemos un cuadro arriba y tenemos otro cuadro en la parte de abajo, y el cuadro original, que conserva su posición de acuerdo al elemento padre, se conserva en la parte del centro, o sea, no cambia de ningún momento. Siempre queda en la parte central. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a este green box que tenemos en la parte de abajo, este elemento verde que está en la parte de abajo, comentariamos estas dos propiedades? Le vamos a poner comentario al alto y al ancho. Vean que si le ponemos comentario, no sé si logran ver un puntito blanco que se encuentra acá. Ese puntito blanco es el verde. Lo que pasa es de que no le hemos agregado, en este caso, dimensiones, y lo único que ha hecho es dibujar el borde alrededor del cuadro. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué pasa si le agregamos acá, por ejemplo, el right, le ponemos el valor de 0 y el top le ponemos el valor de 0? Vean el resultado que obtenemos en haberle quitado el ancho, colocarle la posición absoluta y colocarle izquierda 0, abajo 0, derecha 0 y arriba 0. Si lo vemos, ocupa todo el espacio de la pantalla. Y es como que aquí le hubiéramos dicho, ocúpese todo el ancho de su contenedor, agregando esas características, solamente colocando el top, bottom, right y top en la parte de abajo, agregándolos para que pueda
dimensionarlos de manera automática. Ahí para que aparezca los otros cuadros, porque ahí los hemos ocultado, básicamente no se ven. Para que aparezcan los otros cuadros tendríamos que mover el green box. Lo pegamos acá, lo ponemos antes y ahora sí ya se ven los otros cuadros. O sea, ya se logran visualizar los otros dos cuadros que teníamos en la parte de abajo, colocados justamente con esta parte de la posición. Ahora, estas tres propiedades que acabamos de generar en esta parte de abajo, estas tres propiedades, les voy a poner comentarios. Esas tres propiedades, el efecto que acabamos de generar, lo podemos hacer con este otro elemento. Le ponemos punto, punto, punto y le ponemos stylesheet punto absolute. Se llama absolute field object. Creo que es ese, absolute field. Sí, ese mismo. El elemento se llama absolute field. Vean, es el mismo efecto de haber colocado el position en la parte de arriba, de haberlo colocado en este caso con absoluto, y valores de 0 en cada una de las esquinas. Causa el mismo efecto que tenemos en este momento, que todas las esquinas o el cuadro se hace al tamaño de su contenedor. Bien, ya con esos elementos que acabamos de diseñar o que acabamos de crear, ya podríamos empezar a trabajar con el diseño de una aplicación. Ya podríamos empezar a hacer la parte del diseño de la aplicación, agregando en este caso componentes de los que ya vimos. Recuérdense que aquí tengo instalado React Native Paper. Entonces yo puedo empezar a dibujar ya los componentes tal cual los tenemos en esta sección. Si nos vamos a la documentación y en la documentación le damos componentes, vean, aquí están todos los componentes con los cuales yo puedo empezar a trabajar. Puedo agregar en este caso budgets, como lo aprendimos a hacer en Kotlin. Puedo agregar banners, por ejemplo, ahí aparecen las definiciones de banners, botones de navegación en la parte de arriba. Puedo agregar solo simple y sencillamente botones, como ya lo vimos. Cards, definiciones de cards, vean que son tarjetitas que ya podemos agregar. Y otros elementos, cajas de diálogo. Aquí se pueden crear cajas de diálogo bastante similares a las que ya nosotros vimos en la definición de Android. Se ven muy bonitas las cajas de diálogo. Toda esa es la información que pueden tener. Los divider que aprendimos a hacer allá, aquí también se pueden agregar. Si ustedes se van a la documentación, aquí en la parte de abajo les va diciendo cómo se agrega cada uno de los elementos. Así que digamos que pues no hay mucho donde perderse. Básicamente lo que necesitamos nada más es tener la idea de la aplicación y empezar a navegar sobre cada uno de esos. Aquí están los texts. Estos son ejemplos de text ya creados. Y aquí están los text inputs, que la diferencia de los text input es que estos sí necesitan que se digite algún tipo de información. Y si se dan cuenta, los text input están relacionados con variables de estado. Aquí tengo la variable de estado en la parte de arriba y aquí está el text input que está asociado con esa variable de estado. Así que el manejo de estos elementos es bastante similar a como lo veíamos en Kotlin. Es bastante similar al manejo de Kotlin. De ahí lo que necesitamos nada más es empezar a tocar cada una de las propiedades que tienen esos elementos. Y la documentación esta se encuentra completa en el proceso de diseño de la aplicación. Eso era lo que les quería mostrar de la parte de React, cómo funciona en ese caso React, y lo interesante que es que esa misma aplicación que tenemos puesta en este entorno también ya puede quedar automáticamente compilada para que funcione en iOS y lo podamos compilar para los dos sistemas operativos. Y esa es la parte interesante de crear aplicaciones en React. Pero si no, si queremos trabajar siempre con la parte nativa, pues la alternativa más viable sigue siendo Kotlin. Trabajar en Kotlin es trabajar con el sistema operativo original con el que se crean las aplicaciones en Android. Y esa es otra alternativa
para crear aplicaciones de Android, pero utilizando aplicaciones híbridas. Hay otros, no solamente existe este, hay uno que es muy famoso también que se llama Flutter. Ese Flutter es también un framework que se utiliza para diseño de aplicaciones móviles. Es este que se encuentra acá. Y vean, aquí está más o menos los diseños que se hacen en ese tipo de frameworks. Y funciona igual, funciona para que lo podamos compilar para cualquier sistema operativo. Vean que aquí está la misma aplicación vista en teléfonos, en tablet y en computadora, usando solamente, en ese caso, un solo lenguaje. La diferencia es que acá tenemos que aprender a programar en Dart, se llama el lenguaje de programación, pero todas esas empresas usan Flutter. Así que pues también no solamente React existe en el mercado de diseño de aplicaciones multiplataforma, sino que también existe en ese caso Flutter. Algunos dicen que Flutter es más simple, algunos dicen que es más fácil, hay otros que prefieren utilizar React. Ahí depende de con cuál se quieran especializar ustedes. Bien.